Hi there. This is Robin. I'm a retired RN and a volunteer at PTV. And I wanted to talk a little bit about nutrition while you're recovering from COVID-19. Hola, soy Robin Schoenfeld. Soy una enfermera registrada retirada y también voluntaria aquí en PTV y quería hablar un poco acerca de la nutrición mientras te estás recuperando del COVID-19. So, as we know, and as many of you are finding out for yourselves, unfortunately, one of the symptoms of COVID is the loss of the ability to taste or to smell what you're eating or really almost anything at all. Así que como probablemente saben, y desgraciadamente uno de los síntomas del COVID es precisamente que pierdes el sentido del sabor, del gusto y del olfato. And it makes it difficult to look forward to eating when you can't really taste or smell what it is that's on your plate or in your mouth. Y hace difícil que te emocione la idea de comer algo cuando realmente no puedes saborear o oler lo que está en tu plato. So we have to kind of think our way around strategies to engage some of the other sensations within the mouth and nose besides taste and smell. Así que tenemos que pensar de alguna manera estratégicamente cómo podemos involucrar otros sentidos en la boca y en la nariz, además del gusto y el olfato. So, for instance, flavor is hard to perceive, but differences in temperature, whether a food is hot or cold, and the texture of the food in the mouth, we can still perceive even if our taste buds aren't working for us. Así que, por ejemplo, incluso cuando no puedes distinguir el sabor, el cambio en la temperatura o en la consistencia de la comida son cosas que todavía puedes percibir en la boca cuando estás comiendo. So, for instance, the warmth of a soup as you swallow it down can be a way of focusing on the experience of eating that's kind of different from enjoying the taste of it, but you can also feel as you swallow the warm soup how that soothes the throat and helps to kind of clear things in your throat and nasal passages. Así que, por ejemplo, el calor de una sopa caliente en la garganta, a pesar de no poder percibir el sabor, se puede considerar como una experiencia agradable. Mientras estás comiendo la sopa, puedes pensar en cómo la diferencia en la temperatura se vuelve beneficiosa para tu garganta y te ayuda a limpiar y a sentir esta sensación de bienestar en las vías respiratorias. The other thing to consider is use of spices, because spices, for instance, like chilies, they have a flavor part, but they also kind of spark irritation and a little bit of burn in the tissues of the mouth. And you'll still be able to perceive that tingling. Otra opción es también considerar las especias fuertes, sobre todo los chiles, aparte de tener la capacidad de dar otro sabor a las sopas, de aumentar el sabor, también tienen esta pequeña como cosquilleo o picor en la boca que también puedes llegar a percibir.
And stronger flavors like garlic and ginger, if you have not liked very much of it in the past, you might experiment with increasing the flavors a little bit more, putting in more garlic or more ginger into a soup or into a dish, because you are likely to be able to perceive stronger tastes than blander taste. So now is a good time to experiment with upping the ginger and garlic. Y otros sabores fuertes, como por ejemplo el jengibre o el ajo, si son cosas con las que no has experimentado antes, esta es una buena oportunidad porque pueden hacer que acrecente el sabor de la comida. Y si no has experimentado antes con el ajo o con el jengibre, es una buena oportunidad para tratar de brindarle más sabor a la comida. Also, chilies, garlic, and ginger are all powerful things to eat to help the body fight off infection. También los chiles, el jengibre y el ajo son ingredientes muy poderosos que ayudan al cuerpo a combatir una infección. It is also a possibility to add more texture to your food. Usually, perhaps you do not like vegetables prepared on the crunchier side in some of the things you may eat. Experiment with maybe altering the texture of the food so that the food in the mouth gives you more things to experience. También otra posibilidad es cambiar la textura de la comida. Por ejemplo, si los vegetales normalmente no te gustan crujientes, es una buena oportunidad para de alguna manera cambiar la textura y ver si te puede brindar otro tipo de experiencia cuando estás comiendo. And the other thing to think about, because you may not find eating a very pleasurable experience for you right now, taking in nutrition helps your body to fight what's happening, the COVID-19 infection. So if you're thinking more, this is fuel for the work I'm doing, later it will taste better. Right now it's fuel, it's necessary. También es importante considerar, ya que cuando estás enfermo normalmente no te sientes con el apetito o las ganas de comer, pero toda esta nutrición va a ayudar a tu organismo a pelear la infección, el COVID-19, de manera más efectiva. Entonces, lo mejor es pensar, sí, ahora no sabe delicioso, pero si lo ves como gasolina o combustible que le va a ayudar a tu cuerpo a pelear esta infección y todo lo que tu cuerpo tiene que hacer en este momento, simplemente pensar en la idea de en este momento es necesario y después va a saber mejor. So things that are easy to eat while you're not feeling as well are things like eggs. Eggs are a very good source of quickly usable protein. Así que, por ejemplo, algunas de las cosas que son muy fáciles de comer cuando no te sientes bien son, por ejemplo, los huevos. Los huevos son una fuente muy fácil y muy buena de proteína. Beans and rice are a good combination to also give protein and fiber, both of which are important for the body to build up its strength. Los frijoles y el arroz también son una muy buena combinación que da al cuerpo proteína y además fibra que ayudan mucho para darle a tu cuerpo energía y fuerza. Using salsas and spicy sauces over things can add heat and textural interest.
Utilizar también salsas, pueden salsas picantes o salsas con distintas texturas, es una manera de ayudar a darle a la comida también diferentes texturas y diferentes temperaturas. And try to get some fresh fruits like apples or oranges or bananas, because these bring vitamins, minerals, fibers, and energy releasing things for the body. Y también trata de consumir frutas frescas, ya que estas también ayudan al organismo a obtener vitaminas, minerales y fibra que ayuda al organismo también a combatir la enfermedad. Often it is helpful to think of eating smaller meals spread out through the day as opposed to 3 big meals. A menudo es de bastante ayuda tomar varios pequeños alimentos a lo largo del día en lugar de consumir 3 alimentos gigantes. So maybe you could have a cup of tea and a piece of toast for your first breakfast. Así que quizá puedes tomar una taza de té y un pedazo de pan tostado para tu primer desayuno. At mid-morning, you could have an orange. A media mañana puedes comer una naranja. And maybe for lunch, you could have a small plate of rice with some sauce or beans or stew. Y quizá para tu almuerzo puedes tener un pequeño plato con arroz o con frijoles o con un pequeño guisado. And then mid-afternoon, maybe a banana and a handful of peanuts. Y a mediodía quizá un plátano y un puño de cacahuates. And maybe for dinner, a cup of soup. Y quizá para cenar una taza de sopa. And for dessert, another piece of fruit or maybe a small dish of ice cream. Y quizá para el postre otro pedazo de fruta, otro tipo de fruta o quizá un pequeño plato de helado. But try putting your food on smaller plates than usual, like the salad plate instead of the dinner plate, so that it feels easier to approach. Pero trata de poner tu comida en pequeños platos, como los platos de ensalada en lugar de los platos de comida normales, para que se sienta mucho más fácil, como un reto mucho más sencillo. Just try to think smaller more often, and perhaps it will feel easier for you to take in the nutrition that you need. Solamente trata de pensar en platos más pequeños más seguido y quizás sea mucho más fácil para ti llevar a cabo la rutina de nutrición que necesitas. And we are thinking of you, and we are praying with you, and we will be seeing you with more information as we go along. Y estamos pensando en ti y estamos rezando contigo y vamos a mandarte más información conforme esto se vaya desenvolviendo. See you soon. Nos vemos pronto.